Vamos a recibir hasta esta mesa de debate a don Javier Marchamalo, que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, es miembro del equipo de don Francisco José Blanco, coordinador de emprendimiento de la misma universidad y forma parte de los viveros de empresas de Vicálvaro y Móstoles que están gestionados por los ayuntamientos y la Universidad Rey Juan Carlos I, y también recibimos a doña Celia Polo, que es asesora de emprendimiento con experiencia en España y Estados Unidos en programas de incubación. Ellos nos van a hablar sobre los pilares básicos a la hora de emprender, así que bienvenidos y vamos con otra de las ponencias, en este caso en esta mañana, y vamos a finalizar la misma con la charla, con la ponencia, con la intervención de don Adriano de la Rubia, que es el director de marketing, pymes y comercios de Bankia, una de las empresas patrocinadoras de estas quintas jornadas empresariales. Don Adriano de la Rubia es el licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, en máster en Dirección de Marketing y Gestión Empresarial de 7 programas de dirección y desarrollo de personas por ESADE. En la actualidad es director de Pymes y Comercio de Bankia, como antes hemos dicho. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector financiero como director de calidad e investigación de mercados de esta entidad bancaria, director del área de presidencia, director de Recursos Humanos de Banca de Particulares de Caja de Madrid y funciones comerciales en la red de oficinas de Caja de Madrid. Así que les dejamos a ellos los micrófonos para que expongan esta última ponencia, pilares básicos a la hora de emprender. Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Sobre todo quería agradecer las personas que han podido y han generado estas jornadas de emprendimiento, que creo que son fundamentales hoy en día en una sociedad avanzada. Y muchas gracias también por la invitación. Estoy en representación de don Francisco Blanco, que no ha podido venir, pide sus disculpas, y a cambio hemos venido yo, que soy Javier Marchamalo, y mi compañera Celia Polo, que es asesora en el vivero de empresas de Vicálvaro y lleva más de 3 años desarrollando y estando todos los días al pie con los emprendedores. Yo creo que sobre el emprendimiento y sobre el vivero de empresas prácticamente se ha dicho los pilares básicos. No, voy a intentarme no repetir porque además el tiempo es muy justo. Entonces, lo primero que nos planteamos es si España es una cultura emprendedora. Eso es lo primero que nos estamos planteando y siempre hacemos referencia tanto al refranero español como a la propia literatura, que como estamos en la tierra de la Mancha sería el Quijote, y siempre se nos acusa a los españoles que tenemos tanto aversión al riesgo como tenemos miedo al fracaso. Pero si eso es así, porque culturalmente realmente es lo que nos han inculcado a lo largo de muchos años, como han dicho mis compañeras Rosa y el resto de ponentes anteriores, el emprendimiento es viral. No es una cosa que sea completamente irreversible. Entonces hay que inocular ese virus para que las personas creen emprendimiento. ¿Y por qué el emprendimiento? Porque hoy en día se considera que los emprendedores es la pieza clave de cualquier economía desarrollada y son los que realmente van a generar más desarrollo y crecimiento económico y así como la creación de empleo. Se ha observado en estos años de crisis, que ha sido fundamental y ha sido muy grave, como sabemos todos, que los países donde ha aumentado la iniciativa empresarial han tenido unas tasas de paro mucho más bajas que el resto de países que no tenemos esa iniciativa empresarial. Por lo tanto, consideramos que es una pieza clave que intentar inocular el virus del emprendimiento a toda la sociedad y sobre todo a la gente joven, como son las personas que nos acompañan actualmente y en estas jornadas. Incluso la Unión Europea hoy en día considera que los emprendedores son una pieza clave para el desarrollo y el crecimiento de la actividad económica dentro de la zona euro. Por lo tanto, considero que si bien tenemos aversión al riesgo y si bien tenemos miedo al fracaso muchas veces, hay que olvidarse de ello y hay que intentar inocular un virus fundamental que es el del emprendimiento. Entonces, para ello, las 3 cosas fundamentales que se nos olvida a la hora de emprender son lo que podríamos llamar las 3 P: producto, personas y procesos. Yo creo que es básico tener estas 3 P claras a la hora de poder realizar un emprendimiento y poder desarrollar un emprendimiento.
¿Qué entendemos por producto? Lo primero que nos podríamos plantear es ¿qué es más importante, la idea o el proyecto? Con la idea, si tenemos una idea feliz, ¿es suficiente para poder emprender? Pues en muchos países como el nuestro, el Mediterráneo, consideramos que, vamos, si somos unos fenómenos y conseguimos una idea genial, ya lo tenemos todo hecho y que nos vamos a hacer multimillonarios. Y estamos muy equivocados. La idea no es fundamental. La idea es básica, evidentemente, pero lo fundamental es tener un proyecto global sobre esa idea. Si no tenemos un proyecto global sobre esa idea, no vamos a generar una empresa y no nos va a proporcionar un negocio que nos reporte beneficios a medio y largo plazo. El ejemplo, que voy a ser muy breve, sería la diferencia entre la piruleta y el chupachús. Pues bueno, poner un palo a un dulce, pues parece una idea brillante, en principio. Pero si nos quedamos ahí, solamente con la piruleta, realmente no vamos a crear negocio. El negocio se creó cuando una persona dijo, pues vamos a reducir el dulce, vamos a hacerlo redondo para que los niños se lo puedan meter en la boca y de esta manera no manchen o lo tiren o cualquier otra cosa. Y creó el chupachús. Y para ello hizo un proyecto global, incluso le encargó el logo para que hiciera el envoltorio a Dalí, porque tenía perspectivas de extender su mercado al exterior y a todo el mundo. Eso es fundamental. No nos podemos quedar en la idea porque con ello no hacemos absolutamente nada. Tenemos que hacer un proyecto global sobre esa idea y desarrollarla. Una vez que tenemos la idea y hemos desarrollado el proyecto, que es básico, el siguiente punto, la siguiente P, serían las personas. Hay que elegir bien las personas que van a acompañarme en mi proceso de emprendimiento. Y aquí no hay que ser corporativo en el sentido, pues bueno, voy a montar un negocio o voy a montar una empresa con mis amigos o con mis familiares porque los conozco. Eso no es una buena idea. Tenemos que ser muy claros y tenemos que ser conscientes de que tenemos que buscar los perfiles de aquellas personas que necesitamos para poder desarrollar correctamente la idea y el proyecto global que nosotros hemos pensado. Y para realizar esos perfiles, y una vez elegidos los perfiles, tenemos que dejar bien claro desde el primer momento cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Porque si no tenemos claro desde un primer momento cuáles van a ser las obligaciones y los derechos que tenemos cada uno en el desarrollo de ese negocio, posiblemente fracasemos en los periodos más incipientes de todo el proceso de emprendimiento. Y para llevar y plasmar ese proceso o esos derechos y esas obligaciones hay que realizar un pacto de socios. Y ese pacto de socios lo tenemos que plasmar claramente a través de la siguiente P o proceso, que sería el plan o plan de negocio, donde tenemos que tener claro 4 pilares básicos. Tenemos que identificar cuál es nuestra idea de negocio y luego realizar tanto un plan de marketing, qué mercado hay, cuáles son nuestros posibles competidores, a quién se lo podemos vender, cuáles son nuestros posibles clientes, los proveedores. También necesitamos realizar un plan jurídico, qué tipo de sociedad o qué tipo de forma jurídica nos conviene más al negocio que vamos a realizar. También es necesario un plan económico y financiero. Sin ese plan, donde se plasme en papel todos aquellos puntos necesarios para poder desarrollar nuestro negocio, posiblemente fracasemos. Y si vemos que en el plan de negocio empieza a haber disfunciones o dificultades con nuestros socios, posiblemente tampoco lleguemos a buen puerto a medio o largo plazo a la hora de realizar esta tarea de emprendimiento que es tan larga. Una vez que tenemos claro que estos son los 3 P's o 3 pilares fundamentales que muchas veces olvidamos, tanto el producto, las personas, como los procesos, el siguiente plan o la siguiente pregunta sería, ¿necesitamos ayuda o somos autosuficientes? ¿Podemos crear nuestro negocio y podemos realizar nuestra actividad empresarial simplemente sin ayuda de nadie y con nuestros propios medios? Pues está claro que siempre se va a necesitar ayuda. Y más en este proceso de emprendimiento que es tan largo, tan farragoso y que evidentemente todos vamos a cometer equivocaciones y errores. No hay nadie perfecto y prácticamente nadie, ni siquiera Steve Jobs, ha cometido ningún error. Entonces, como necesitamos que nos ayuden, porque esos errores hay que subsanarlos y cuanto menos errores cometamos, mucho mejor será, pues necesitamos, evidentemente, apoyarnos en algo. Y ese apoyo lo proporciona el ecosistema emprendedor, que ya hemos hablado anteriormente y no me voy a extender, y dentro de ese ecosistema emprendedor se encuentran los viveros de empresa. Que hoy en día los viveros de empresa podríamos decir, o como dice Francisco Blanco muy acertadamente, podríamos considerarlos como la herrería sin H
de todo el proceso empresarial o de emprendimiento. Ahí es donde se van a detectar y evitar los errores de cada proyecto empresarial. Y si podemos detectar rápidamente esos errores que estamos cometiendo, pues evidentemente las tasas de éxito que vamos a tener en todo este proceso va a ser mucho más elevada. Entonces, es fundamental que alguien nos ayude y que esta ayuda hoy en día se considera que los mejores programas para ayudar a los emprendedores son los viveros de empresa. Y así lo establece también la propia Unión Europea, que considera los programas a través de los viveros de empresa como una pieza clave hoy en día para realizar y llevar a cabo toda la actividad empresarial. No me voy a extender mucho en cuáles son las labores, qué hace un vivero de empresa y cuáles son los servicios que presta, porque yo creo que lo han desarrollado mis compañeras en las anteriores ponencias de forma muy acertada y muy desarrollada. Lo único que tendría que decir que es, si hablamos de viveros de empresas, ¿qué aportan los viveros de empresa respecto a otros centros de negocio o otros centros de emprendimiento? Pues básicamente lo que aporta es que refuerza el tejido empresarial o productivo de la zona o la región donde se va a crear dicho vivero de empresa, ya que nos permite no solamente crear empleo, sino que se establecen unas estructuras físicas y de servicios para dicha zona que nos van a permitir realizar un determinado desarrollo en la economía de esa zona concreta y, evidentemente, que nos van a permitir aumentar nuestra actividad económica a nivel global y, sobre todo, a nivel particular en la zona de desarrollo. Por eso es fundamental hoy en día crear viveros de empresa. Y luego, podemos clasificar los viveros de empresa de muchas maneras. Ya hemos visto, que también lo han comentado los anteriores ponentes, tratándose del nuestro, que pertenecemos a la Rey Juan Carlos, a la Unidad Rey Juan Carlos de Madrid, y la Rey Juan Carlos ha creado dos viveros en nuestra región, uno que se encuentra en Vicálvaro, en un barrio de la capital madrileña, y otro que se encuentra en una de las poblaciones o de los pueblos más importantes hoy en día de todo Madrid, que es Móstoles, donde hay muchas personas. Pues ahí tenemos los dos viveros de empresa que están en asociación tanto con la Universidad Rey Juan Carlos como con los ayuntamientos tanto de Móstoles como de Madrid. Entonces, nuestros viveros de empresa, las características fundamentales, porque no me voy a extender en las clases de viveros que existen y cuáles son las diferencias, es que son viveros públicos, evidentemente están financiados con dinero público, vía universidad o vía ayuntamientos, y que su temática o su orientación es generalista, es general. Creemos que lo más importante de un vivero de empresa es que todos los emprendedores se pongan en contacto entre sí y pueda haber sinergias entre ellos, como han comentado antes. No es necesario crear viveros de empresa especializados en una determinada área, que los existe y que también son ventajosos, pero en nuestro caso, y tratándose de un vivero público o con financiación pública, creemos que es mucho mejor y que proporciona una mejor actividad y un mejor desarrollo de toda la actividad empresarial o toda la actividad emprendedora si recogemos dentro de esos viveros cualquier actividad emprendedora que quiera desarrollar una persona. Porque creo que de esta manera no solamente no se crean competencias entre ellos, que muchas veces hay rencillas, no quiero compartir mis conocimientos o mis clientes con otras personas por si acaso me los quitan, sino que como son de sectores muy diversos a la hora de realizar dicha actividad empresarial, pues evidentemente, o emprendedora, pues evidentemente se crean unas sinergias entre ellos y colaboran entre sí. También se han comentado anteriormente, que lo voy a decir muy brevemente, que también es fundamental los espacios de esparcimiento, las salas de reuniones entre ellos, que haya salas de descanso, comedores, porque ahí es donde se ponen en contacto realmente los emprendedores que están viviendo día a día en esos viveros de empresa. Y ahí es donde por decirlo de alguna manera, se cuentan sus intimidades y cuáles son los problemas que se les presenta y cuáles son sus principales carencias que tienen a la hora de desarrollar dicha actividad emprendedora. Junto con ello, estudios que hemos hecho en FUNCAS y otros estudios que hemos realizado, mi tesis doctoral fue encaminada también a cómo los viveros de empresas estaban racionalizando las inversiones públicas y los recursos públicos. Hemos observado que para un vivero de empresa cumpla una labor fundamental en esta actividad emprendedora es que existan también grupos de networking, aparte de sala de reuniones, aparte de todos los procesos o todo el proyecto de incubación. Creo que son necesarias y fundamentales para que la gente que acude a ese vivero se sienta cómoda, se sienta a gusto, esté feliz y pueda compartir sus experiencias con el resto de las personas.
La pregunta es si funcionan los viveros. No me voy a extender. Las cifras que nos proporciona la Unión Europea, la Asociación Europea de Viveros de Empresas, así lo confirman. Si los fracasos de una empresa normal que no está en un vivero de empresa es del 50% en los 3 primeros años, aquellas que han pasado por un vivero de empresa sube su supervivencia a un 85%. Ahí está el valor añadido que presentan los viveros de empresa a la hora de realizar toda esta actividad de emprendimiento, que creo que es fundamental. Y tratándose de un vivero de empresa público, que está financiado con servicios o con dinero público, con dinero de todo, realmente, evidentemente tenemos que velar muy bien que esos viveros cumplan sus objetivos. Y estudios que hemos hecho se han comprobado que los viveros de empresas son la inversión pública con una alta rentabilidad. Por cada euro que invertimos retorna a las arcas del Estado o de la Administración pública local o autonómica, pues en impuestos entre 15 y 30 euros. Y no solamente eso, sino que también se ha observado que las inversiones públicas que se realizan a través de viveros de empresa permiten crear más empleo que otras inversiones que se hacen por parte del Estado o de las administraciones en infraestructuras o en otro tipo, porque no solamente crean empleo cuando se está creando, se está generando el vivero, sino que también se va a crear empleo en todas aquellas empresas que salen una vez incubadas y se han pasado el proceso de incubación y que van generando empleo y que van generando un tejido empresarial dentro de la zona de su desarrollo. Para no extenderme, en nuestro caso, en los viveros de empresa tanto de Móstoles como de Vicálvaro, nuestro objetivo es que acudan a dicho vivero de empresa cualquier persona. No exigimos que hayan estudiado en la Universidad Rey Juan Carlos o que hayan realizado un tipo de máster concreto o que sean residentes en Madrid. Nosotros damos cabida a todo el mundo porque considero que precisamente la diversidad entre todos aquellos emprendedores que pueden proceder de toda España es lo que va a enriquecer a un vivero de este tipo, de estas características o de esta clase, que es un vivero público y que nos tendríamos que aprovechar todos de ellos. Entonces, no solamente damos cabida a todo el mundo, sino que uno de nuestros pilares fundamentales y básicos es, en primer lugar, como somos una universidad, lo primero que hemos generado o hemos creado es un máster de emprendimiento. Es la primera universidad pública que tiene este máster en emprendimiento, para inocular ese virus que decíamos anteriormente que en España escasea y que ya sepan exactamente a qué se van a enfrentar todas aquellas personas que están interesados en llevar a cabo una actividad emprendedora en su futuro, o por lo menos que tienen en mente que yo quiero generar mi negocio o quiero crear mi negocio. Hay un máster que nos permite ya sentar las bases de cuáles son los principales problemas, las principales virtudes o las principales áreas a las cuales se van a enfrentar y van a tener que desarrollar cuando lleguen al vivero de empresa. Nuestro vivero de empresa, nuestro máster tiene mucho éxito, todas las plazas están ocupadas todos los años y de hecho tenemos que desechar a mucha gente a través del currículum. Yo creo que es una buena medida, ya que estamos en una universidad, sentar las bases, como comentaban antes nuestros compañeros. Posiblemente en España en la educación que recibimos no está orientada a este emprendimiento. Entonces, muchas veces cuando llegamos y tenemos una idea, no sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Nos encontramos solos, nos encontramos vacíos, nos encontramos exactamente, ¿yo qué hago ahora? ¿A quién acudo? ¿Cómo puedo desarrollar esta idea que se me ha ocurrido? Y creo que sería necesario, tanto en las escuelas como en los grados, como a través de los máster, reforzar ese virus para cuando una persona ya tenga clara que quiere llevar a cabo una actividad emprendedora, pues sepa exactamente el camino que va a realizar. Y luego, para terminar, los viveros de empresa, las características que tienen es que también lo he comentado antes y no me voy a extender, es que realizan un proyecto de incubación, que posiblemente otros centros de emprendimiento no tienen. Y ese proyecto de incubación recoge todas las necesidades que tiene el emprendedor, no solamente de su primera idea, desde la preincubación, como se ha comentado, sino todo el proceso de incubación que se presenta y que nos permite asesorarle de forma más ágil y más rápida, ya que estamos conectados continuamente con la universidad. Así podemos poner en contacto rápidamente a la gente que quiere realizar una actividad emprendedora o tiene un problema concreto o genérico sobre el desarrollo de su actividad, pues no solamente sobre los profesores, sino también sobre gente investigadora que está dentro de la universidad y aquellos empresarios que colaboran con nuestra Universidad Rey Juan Carlos. Creo que la agilidad que le proporcionamos a todos estos emprendedores como consecuencia de ser una universidad pública
es muy ventajosa y se nota luego en los resultados de éxito que estamos teniendo en los últimos años, tanto en el vivero de Vicálvaro, que es el más antiguo, desde el 2008, como en el vivero de Móstoles, que llevamos desde el 2012. Nosotros tenemos también plena ocupación, afortunadamente, nos está yendo muy bien y nuestra supervivencia de empresas pues está en torno a un 90-95%, y ya hemos sacado aproximadamente unos 60 o 70 empresas graduadas en Vicálvaro, y en Móstoles estamos alrededor de las 40 o 50 empresas. Yo creo que es una cifra a tener muy en cuenta, y no solamente que se han consolidado y se han graduado, sino que han generado empleo. Calculamos que aproximadamente los viveros de Vicálvaro han generado más de 200 empleos, mientras que los viveros de Móstoles, que es más reciente, ya llevan en torno a 100 o 120 empleos generados a través de estos procesos de emprendimiento. Yo creo que es una idea fundamental. Y otro problema que nos presenta, y ya para concluir, ya sé que vamos muy mal del tiempo y perdonar, es que muchas veces los viveros de empresas están muy fragmentados. Hay viveros de empresas públicos, a través de las universidades, a través de las cámaras de comercio. No existen unas normas concretas de cuáles deben ser los pasos que deben seguir todos los viveros de empresas. Yo creo que es algo que debíamos homogeneizar entre todos, ponernos de acuerdo y no considerarnos como competidores, porque yo creo que a la larga, a medio y largo plazo, va a ser beneficioso no solamente para nosotros, para los diferentes viveros de empresas que existen en la sociedad, sino sobre todo para los emprendedores y para el conjunto de la actividad económica española, que creo que es fundamental. Porque si queremos crear empleo estable y a largo plazo, creo que hay que fomentar rápidamente y de forma muy sólida el emprendimiento entre todos nosotros. Muchas gracias y perdonar por la rapidez, pero veo que estamos muy mal del tiempo. Bueno, buenos días, tardes ya a todos. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Manzanares y a su alcalde, que está aquí con nosotros, y a la Cámara de Comercio de Ciudad Real la organización de este tipo de eventos. Para nosotros, como no puede ser de otra manera, es un orgullo participar y patrocinarlos. Lo hemos hecho ya en varias ediciones de las 5 que se han producido. Y, lógicamente, en el momento en el que vemos empresarios juntos en cualquier evento, nosotros estamos ahí para poder ayudar y para, lógicamente, transmitiros lo que desde una entidad financiera como Bankia podemos hacer por todos vosotros, que es mucho. Normalmente en este tipo de jornadas, a partir de la mitad de las intervenciones, todos empezamos igual, diciendo que vamos a ir muy rápido, vamos mal de tiempo. Yo voy a intentar ser muy concreto y muy preciso, y en esa responsabilidad de intervenir el último, pues también voy a intentar dejar los mensajes muy, muy claros. La presentación la hemos estructurado en 3 grandes apartados. Por un lado, queremos transmitiros la opinión de Bankia sobre la coyuntura económica. Se ha dicho al principio, es una coyuntura económica convulsa, mucho menos que hace unos años, pero vemos signos claros que permiten responder a una pregunta muy importante en este foro, y es si es buen momento o no para emprender. La respuesta, desde nuestro punto de vista, es que sí. En segundo lugar, queremos enfocarlo sobre todo al título de nuestra ponencia, que obviamente es emprendimiento, hacia la parte de cómo negociar con tu banco, tanto para emprendedores como para empresas de reciente creación o que tienen más experiencia. Esa es una parte muy importante y queremos daros una breve descripción de lo que nosotros pensamos que son las claves en la negociación con un banco. Y en tercer lugar, queremos lógicamente transmitiros qué aporta Bankia al emprendimiento, a las empresas, a los autónomos y a las pymes. Por ir avanzando, en la coyuntura económica nosotros que vemos, lo decía antes, ha sido unos años muy convulsos. Las empresas habéis sufrido muchísimo, se han destruido un montón de tejido empresarial español, pero también eso nos ha hecho mucho más fuerte. Empezamos a ver síntomas claros de mejoría y las variables macroeconómicas empiezan a ser positivas. El año terminará con un crecimiento del PIB por encima del 3%. Habréis visto que los principales organismos internacionales han ido revisando las previsiones macroeconómicas para España, lo cual es una buena noticia. El año que viene nosotros prevemos, y cuando digo nosotros hablamos del consenso de mercado,
en base al panel de Funcas, prevemos una ralentización de ese crecimiento, lo cual no es una mala noticia, simplemente quiere decir que después de un crecimiento alto, pues llega una etapa de algo menor, pero mantendremos, en nuestra opinión, unos crecimientos por encima del 2,5% en los próximos 3 años. Crecimientos que ya se ha demostrado en los últimos años, en el último año y medio, que pueden ser compatibles con la creación de empleo, y luego hablaremos un poquito de esa parte. En segundo lugar, tenemos un contexto que sigue siendo positivo. Hay impulsos claros en nuestra economía que nos permite pensar que la situación va a ser positiva. Por resumirlos, a nivel externo tenemos dos de lo que yo destacaría. En primer lugar, el abataramiento de las materias primas y del petróleo. Esto nos permite ser más competitivos, tenemos una posición mejor en la balanza de pagos y es una buena noticia el que esto se produzca. En segundo lugar, la apuesta del Banco Central Europeo y los programas de compra de deuda masivos pues nos dan una tranquilidad a los famosos mercados que viene muy bien y que han supuesto de manera clara, y se ha trasladado así en la economía, una rebaja sustancial de los precios de los tipos de interés y de la financiación, de la que luego también hablaremos. A nivel interno empieza a aflorarse gasto contenido. Obviamente la población española sigue, lo decía antes, con la lacra del paro, pero empieza a haber inversiones, tanto empresas como particulares que tenían previsto hacer inversiones y que no las han hecho durante los últimos años y que ahora los hacen. Y luego veremos algún dato macroeconómico que lo sustenta. La mejora de la competitividad de las empresas españolas y sobre todo los procesos de internacionalización. Antes se hablaba del entorno digital. Hoy en día se puede vender en cualquier lugar del mundo de manera relativamente sencilla y eso lo tenemos que explotar. Tenemos empresas muy buenas que venden mucho fuera de España. Y, en tercer lugar, dentro de la parte interna, las mejores de las condiciones de financiación. Lo decía antes, tenemos más financiación, los bancos estamos dando más financiación a tipos de intereses más asequibles. El mercado laboral. Seguimos con las tasas de paro muy por encima de lo que cualquiera nos gustaría, pero se han creado 1 millón de empleos desde hace 1 año y pocos meses. Eso es una realidad y que nuestra previsión a nivel nacional es que se siga produciendo en los próximos años. Lógicamente, como digo, tenemos todavía un nivel de paro muy grande e insostenible en cierta manera, ¿no? A nivel de demanda interna, esto es una muy buena noticia, lo hablábamos antes en cuanto al afloramiento del gasto contenido. La mitad del crecimiento del PIB del primer semestre de este año se explica en base a la aportación del consumo interno, al gasto de las familias, es decir, se está gastando más, se está consumiendo más y en esa aportación al PIB pues cada vez tiene un porcentaje mayor. Es también una buena noticia. Y en quinto lugar, y ya lógicamente nos toca más a nosotros, a las entidades financieras, las mejoras de las condiciones de financiación. Por un lado tenemos tipos de interés más bajos. Ahí vemos una gráfica a la izquierda que nos mostraba la dispersión que había hace unos años con respecto a los tipos de interés en el resto de países europeos, en Francia, en Alemania, etcétera. Estábamos pagando, las empresas estaban pagando más del doble, en alguna ocasión casi el doble de lo que se estaba pagando. Las empresas españolas estaban pagando más del doble de lo que estaban pagando fuera de España. A día de hoy ese gap se ha reducido sustancialmente y tenemos financiación en precios y en tipos de interés asequibles. A nivel de los volúmenes de financiación, lo vemos en la parte de la derecha, tanto en familias como en empresas pequeñas, que es la parte central, las que facturan menos de 1 millón de euros, que es la gran mayoría del tejido empresarial español, pues en España se está concediendo un porcentaje mayor de crédito que en el resto de Europa, lo cual también es una muy buena noticia. Esto como entorno económico. Por tanto, yo creo que respondiendo a la pregunta que hacía al principio de si es un buen momento para emprender, siempre lo es y más ahora. ¿Qué debe tener en cuenta un emprendedor en la relación con el banco? Yo sé que los bancos a veces podemos parecer muy serios y muy poco, o que se puede entender mejor o peor en nuestros productos. Para eso estamos nosotros, para ofrecerlos de manera clara, de manera sencilla y de manera transparente. Antes se ha hablado, y yo creo que esta transparencia que os pongo aquí se dice sola con todo lo que han dicho en su ponencia los gestores de los viveros. Lo han dicho mucho mejor que yo y lo van a decir, vamos, se explica muy bien en las ponencias anteriores. ¿Cuál es la clave del éxito? Nosotros, lógicamente, no la tenemos. Muchos de vosotros, empresarios, podréis subir aquí y decirlo mucho mejor, ¿no? Porque lo habéis vivido, habéis tenido aciertos y habéis tenido errores. Nosotros consideramos que es muy importante saber lo que uno quiere.
Últimamente se está hablando mucho, sobre todo en empresas de nueva creación tecnológicas, de lo contrario, es decir, si uno sabe lo que no quiere ya tiene bastante hecho. Son conceptos que hay que tener en mente. Es muy importante tener unos objetivos claros, una estrategia, una planificación y un plan de negocio claro, un plan de negocio escrito y que tenga en cuenta todas nuestras virtudes y todos nuestros defectos. Es muy importante, lógicamente, conocer e intentar conocer lo que nuestros clientes quieren, lo que nuestros clientes necesitan. Al final, todos trabajamos para clientes y nuestras empresas sobreviven o no en función de si los clientes ven un valor en lo que nosotros ofrecemos. Es muy importante diferenciarse. La aportación de algo diferente es lo que hace a un consumidor, al comprador de vuestros productos, ir hacia vuestra oferta o hacia la del competidor. Por tanto, hay que buscar la fidelización de esos clientes. Los empresarios os enfrentáis a un día a día muy complejo, con muchísimos quebraderos de cabeza. La parte financiera nosotros pretendemos que no lo sea. Lo que queremos es ayudaros, asesoraros, y ahí sí os recomendamos dejar esa parte en manos de expertos que somos, lógicamente, las entidades financieras. En esa negociación con un banco, y esto se aplica mucho a emprendedores, pero también a empresas que pueden tener más recorrido, más antigüedad. Nosotros necesitamos tener mucha información, pero no es porque queramos hacer 1000 preguntas a los empresarios. En esa relación entidad financiera-empresa es muy importante tener una relación transparente en la que nos digáis cuál es vuestro proyecto, para qué necesitáis la inversión, cuándo la necesitáis, cómo la necesitáis, un poco las preguntas que se ponen ahí. Y todo eso se debe plasmar en el plan de negocio, el plan de viabilidad. Antes lo hablaba mi compañero, es muy importante que toda vuestra realidad, todas vuestras ideas se plasmen en ese plan de negocio, que os ayudarán como guía y que luego obviamente se podrá ir adaptando en función de las circunstancias, pero que os ayudarán a tener una línea clara de trabajo y a que nosotros como entidad financiera también podamos saber lo que necesitáis. En segundo lugar, las entidades financieras tenemos una oferta muy amplia de productos y nosotros, y esta es una parte nuestra, tenemos la obligación de elegir el producto más adecuado para vuestras necesidades. No es lo mismo una empresa que vende a un solo cliente o a pocos clientes mucha cantidad que a muchos clientes poca cantidad. No es lo mismo pagar a corto plazo que cobrar a muy largo plazo. Para cada situación y para cada necesidad nosotros tenemos un producto determinado y en esa negociación empresa, emprendedor, entidad financiera es muy importante tener eso claro. Debemos asesoraros y debemos daros el producto que más se ajusta a vuestra necesidad. Y en esta parte, para terminar, hay dos bloques fundamentales. Uno, el confiar en vuestros proyectos. Cualquier emprendedor debe creer mucho en lo que está haciendo y el cómo lo transmita, el cómo lo venda, el cómo se apoye en ese plan de negocio va a determinar en gran medida el obtener financiación, por supuesto, de las entidades financieras, pero también la financiación que se comentaba antes de carácter privado para el lanzamiento de proyectos. Es muy importante que transmitáis la pasión en vuestros proyectos, en vuestra empresa y en vuestros negocios. Y hay que ser muy claro y sincero. La información debe ser bilateral y debe ser total en los dos sentidos. Lo decía antes, nosotros necesitamos tener información vuestra para ayudaros a desarrollar vuestros proyectos. No es un tema ni mucho menos de tener una necesidad de saber lo que hacéis, sino que la pedimos para ayudaros en el crecimiento de estos proyectos empresariales. Resumiendo este segundo bloque, las empresas tienen sentido, y esto es algo muy obvio, si generan beneficio. Hay otro tipo de empresas, que no, lógicamente las que no tienen ánimo de lucro, pero las empresas de las que estamos hablando hoy tienen sentido si generan un beneficio. En esa generación de beneficio es muy importante buscar qué genera valor al cliente. Si conseguimos dar con esa clave, gran parte de la creación y el desarrollo de la empresa lo tenemos hecho. Y luego hay que realizar una inversión importante, y no hablamos solo de términos económicos, que también, lógicamente, el lanzamiento de cualquier proyecto necesita una inversión económica. Hablamos del esfuerzo, de la dedicación. Hablaba la gestora del vivero de Santiago de Compostela, hay que trabajar muchos días a la semana, muchas horas al día. Y esa es una clave fundamental que nos sirve en todos los aspectos de la vida, pero si cabe más en el lanzamiento de un proyecto. Como decía antes, nosotros desde Bankia apoyamos, las pymes, los autónomos, los emprendedores son una de nuestras principales líneas de actuación, el apoyo a las pymes, a los emprendedores y a los proyectos vuestros.
Nosotros tenemos ahora mismo, estamos cerrando ya un plan estratégico que incorporaba como objetivo principal la financiación del tejido empresarial español. En ese plan estratégico se establecía una cifra muy elevada de financiación a la actividad empresarial de 43.500 millones de euros. Estamos muy cerca de conseguirlo. Solo en este año hemos dado a esos segmentos de actividad empresarial, autónomos, pymes, comercios, hemos dado casi 12.000 millones de euros. Noviembre y diciembre son muy buenos en financiación y seguro que incrementamos esta cifra, lo que supone más de un 36% de incremento con respecto al año anterior, a la misma fecha. Esto quiere decir que nosotros, nuestra vocación es la de dar financiación. A mí me hace mucha gracia cuando se habla de si se ha abierto o no el grifo del crédito. Nosotros vivimos si damos crédito, si no, no tenemos sentido. En un entorno de bajos tipos de interés tenemos que dar mucha financiación. Lógicamente tenemos que cobrarla y no tenemos ningún interés en quedarnos con los activos de nadie, ¿no? Pero nuestra vocación es la de dar financiación. Y esta cifra tan alta de incremento con respecto al año anterior se muestra también en el número de operaciones. Hemos dado financiación, muchas más operaciones en importes más pequeños. Eso quiere decir que llega a los comercios, a los autónomos, a los pequeños negocios. La diferenciación en banca es muy complicada. Todos tenemos una gama de productos muy similar. ¿En qué apostamos en Bankia o cómo pretendemos diferenciarnos? Esto también se aplica a lo que veíamos antes, a cualquier persona que quiere desarrollar un negocio. Tiene que buscar en qué diferenciarse. Nosotros queremos diferenciarnos por esas 4 patas, por especialización. Nosotros tenemos más de 250 personas distribuidas en toda España dedicadas única y exclusivamente a las pymes que facturan menos de 6 millones de euros. Luego tenemos otro tanto para las más grandes. Y tenemos una red de casi 2.000 oficinas en las que hay un especialista para las microempresas, para los comercios y para los autónomos. En esta región también, lógicamente, tenemos que hablar de especialistas en el sector agroalimentario. Tenemos una red de más de 300 oficinas con un especialista de agro que os pueda asesorar en todos vuestros proyectos de este sector, que para nosotros es muy importante. Tenemos herramientas comerciales muy desarrolladas. Gracias a ser la 4ª entidad financiera del país, podemos disponer de herramientas que nos permiten valorar a los clientes desde un punto de vista de riesgos, con la información, lógicamente, que nos aportáis y dar préstamos preconcedidos. Tenemos herramientas que nos permiten acercarnos más a vosotros. Seguimos trabajando en tener un catálogo lo más amplio posible, pero a su vez lo más simple y lo más fácilmente transmitible, para romper esa barrera de complejidad en todo lo relacionado con nuestros productos. Y para eso estamos nosotros, para ayudaros y para asesoraros. Y luego tenemos equipos de riesgos especializados en cada segmento. No tiene nada que ver analizar una operación del sector agroalimentario con una operación de un sector de telecomunicaciones o una empresa o un emprendedor que lanza su proyecto. Y para cada uno de esos segmentos tenemos especialistas. A nivel de nuestros productos, entrando en la parte de financiación, nosotros diferenciamos 2 líneas, que muchos de vosotros las conoceréis. Por un lado, la financiación del circulante. Esto es el día a día de la empresa, el anticipar los cobros y el pagar. Tenemos productos para todos ellos en condiciones muy ventajosas. Y para la financiación de vuestros proyectos, las financiaciones más importantes, no todo es un préstamo a 5 o 10 años. Tenemos líneas con el Banco Central Europeo, líneas BEI, con el Banco Europeo de Inversiones, con el Fondo Europeo de Inversiones, a precios muy, muy baratos, y gracias a estos organismos y también a las sociedades de garantía recíproca, en este caso Aval Castilla-La Mancha y SAECA, podemos ayudaros y podemos obtener esa garantía adicional que se necesita en el desarrollo de vuestros proyectos y en el que nosotros os demos esa financiación. Hablando también de productos, quería hablar lo he dicho antes, del segmento agroalimentario. Nosotros tenemos el origen que tenemos. Venimos de 7 entidades con una implantación nacional y en el que hemos aprendido mucho de cada uno de los territorios. Tenemos mucha experiencia acumulada por toda la historia de nuestras entidades en este segmento y hemos cogido las mejores prácticas de cada uno de ellos. Tenemos especialistas, tenemos los productos que necesitáis y aquí solo me cabe animaros a acudir a Bankia y a que os podamos asesorar en todos vuestros proyectos agrícolas. Tenemos una oferta muy completa. Aquí está con nosotros el responsable del sector agroalimentario de esta región, el director de zona, directores de oficina, el director comercial. Como veis, estamos muchos hoy de Bankia y eso quiere decir lo que para nosotros suponéis los empresarios.
Y cómo no hablar, se ha hablado también a lo largo de esta jornada del comercio internacional, de la exportación. Es un factor muy importante en la economía española, en las empresas españolas, y nosotros tenemos también especialistas en este segmento. Vender hoy día fuera de España no es complicado a través de Internet. Sí pueden surgir necesidades de las empresas que venden fuera de realizar sus cobros y sus pagos, y para eso nosotros tenemos especialistas que os pueden asesorar. Todo lo que puede suponer para cualquier emprendedor que no está habituado a esta operativa una barrera o algo que puede ver complicado, nosotros se lo facilitamos a través de estos especialistas y a través de productos concretos como la línea de comercio exterior que veis ahí, que a través de un riesgo global que se aprueba para cada cliente se puede utilizar en las diferentes operativas relacionadas con las importaciones y exportaciones. Ya terminando, que no quería dejar pasar la oportunidad de dirigirme a vosotros hoy sin hablaros de Indicex. Esto es un proyecto, se ha hablado esta mañana de la importancia de todo el negocio online, es un proyecto en el que Bankia ha dedicado muchos esfuerzos y muchos recursos. Se llama Bankia Indicex y es una herramienta que permite a cualquier empresa, a cualquier autónomo, a cualquier negocio que tenga una página web, mejorar en su estrategia digital. Es una herramienta gratuita, dirigida a clientes y a no clientes, que cualquiera que tenga una página web, incorporando esa página web y respondiendo a unas preguntas muy sencillas, obtiene un informe muy detallado de cómo está esa página web posicionada en el segmento online, a través de la valoración de los 8 atributos que veis ahí: posicionamiento SEO, movilidad, experiencia de usuario, marketing digital. Se hace una valoración individual de cada uno de estos atributos, se os da un informe global muy completo de cuáles son vuestras carencias y cuáles son vuestras virtudes, de cara a mejorar esa estrategia digital y a mejorar las condiciones de venta online de vuestra página web. Esto es un tema, como digo, que hemos lanzado hace relativamente poco, en el mes de julio, antes de verano, y que estamos, a lo mejor algunos suena ya, lo estamos publicitando mucho porque está teniendo muy buena acogida por parte de clientes y de no clientes. Tenemos miles ya de accesos y miles de informes entregados a muchas empresas y nos están transmitiendo la utilidad que tiene. Yo os animo a todos los que tengáis una página web a que entréis en Bankia Indicex y que obtengáis ese informe. Y ya para terminar, aquí pues se ponen varios recortes de prensa de los que, lógicamente, en Bankia estamos muy orgullosos. Estamos haciendo las cosas muy bien, tenemos una gran deuda con la sociedad que, lógicamente, la queremos revertir con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con muchísima ilusión, y os animo a todos a venir a nuestras oficinas y a que os podamos ayudar en el lanzamiento y en la consolidación de todos vuestros proyectos empresariales. Espero no haberme pasado mucho de tiempo, creo que he ido un poco rápido, pero os agradezco mucho la atención y muchas gracias por la colaboración. Muchísimas gracias por la brevedad en la última parte de esta primera jornada. En el día de hoy, pues ya sabemos que la gente va, sobre todo cuando son temas interesantes, los va desarrollando de la mejor manera posible y a veces se alarga un poquito. Estamos prácticamente en las 2 de la tarde, es hora de comer, pero si alguien tiene que hacer alguna pregunta, tenemos a su disposición a los ponentes. Tenemos al señor Adriano de la Rubia y también a don Javier Marchamalo.